algunos que teníamos días de no verle, que Dios le bendiga poderosamente. Somos el templo cristiano de las asambleas de Dios, una familia Tecal, dispuesto a recibirle cuando usted quiera visitarnos. Cuando ande por ahí cerca, dése una vueltecita por acá y Dios le va a ministrar, Dios le va a hablar, porque somos una iglesia imperfecta, pero tenemos al perfecto Dios con nosotros y sentimos su presencia. Así es de que unimos nuestras manitas y le damos una ofrenda de palmas. Aquellos que por alguna razón no pudieron venir, pero que van a estar ahí detrás de un teléfono, una tablet, detrás de una pantalla para poder ver esta predicación, ya sea en vivo o en retransmisión. A veces hay algunos, los van a ver después de que trabajan y nos dejan algunos comentarios y nos dicen: pastor, esa prédica era para mí. Así es de que por eso hacemos el esfuerzo humildemente de poderle llevar una palabra hasta su casa. No me voy a poner saco porque está muy caliente, ahí lo tengo, pero ¿cómo voy a predicar con la boca? Así es de que aguánteme así. Y usted que ahí solo Carlitos que no siente calor me dice, pero di lo contrario, nosotros sentimos mucho calor. Compartimos esta semana, este fin de semana, que vamos a iniciar una serie que se llama Los Confrontados o Confrontados. En ello, hermano, vamos a definir varios aspectos. Y ahora precisamente el tema que vamos a compartir es confrontados por Dios. Si alguna vez usted se ha sentido confrontado por una persona, por algo que usted hizo que de alguna manera no fue tan agradable, pero cuando lo confrontaron, usted ya sabe lo que se siente. Imagínese que Dios lo ponga de frente y le diga: vamos a hablar ahora. Imagínese que de repente el Señor le diga: ya te dejé hablar, ahora me toca a mí. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Así de que quiero invitarle para que vaya al libro de Job, capítulo 38. El libro de Job. Qué nombre más bonito. Job, capítulo 38. O Job, como dice en inglés. Capítulo 38, versículo 1 al 5. Y luego nos vamos a pasar al capítulo 40. ¿Lo tienen todos, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Job, capítulo 38, versículo 1 al 5. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ahora vaya conmigo al capítulo 40, allí adelantito, solo vamos a leer el versículo 40, perdón, puse versículo 1, pero es versículo 6. Respondió Jehová a Job desde un torbellino, la segunda vez le dijo: ciñe ahora, varón, tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me responderás. Tenga la bondad de sentarse. Repito, a aquellos que teníamos días de no verles, que nos alegra verle en este lugar. Uno de los mecanismos que Dios más ha usado a través de la Biblia es la confrontación. Y usted va a decir: pastor, ¿y por qué Dios usa la confrontación? Porque a través de ello es guiado el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan se nos narra que Jesús dijo: le voy a dejar otro consolador, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. O sea que quien lleva a de cara a una persona delante de Dios es el Espíritu Santo. Y usted sabe, hermano, que cuando hablamos
de una confrontación, de estar de frente a Dios, definitivamente eso no es nada fácil o nada agradable. Porque estamos hablando de un mortal frente a un Dios inmortal. Estamos hablando de un Dios poderoso, de un Dios santo, de un Dios sublime. Y estamos hablando de un simple ser humano. Y entonces, la confrontación, hermano, nos va a llevar a acciones, que es lo que esperamos esta mañana, que nos lleven a reanudar una verdadera comunión con Dios. El concepto confrontación del hebreo joven significa levantarse opuesto. Es decir, que la confrontación es ponerse de frente a una persona para aclarar conceptos o aspectos contradictorios. Es decir, que una confrontación viene para aclarar algo. Yo no sé, hermano, si usted ha leído el libro de Job, pero tiene, desde el capítulo 3 más o menos hasta el capítulo 38, llegan los amigos de Job. El mismo Job pasa capítulos haciéndole interrogantes a Dios. La Biblia es clara al decir que Job no maldijo a Dios, pero sí dice la Biblia que Job maldijo el día en el que nació. Y dijo, maldito el día que dijeron varón es. Y hermano, y empezó a hablar en contra de todo lo mal que le había ido. Y empezó a hacerle preguntas a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Si soy un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios. ¿Por qué el diablo la ha agarrado conmigo? ¿Por qué me destruyó la familia? ¿Por qué me destruyó la salud? ¿Por qué me destruyó? Y hermano, dedica capítulos, él preguntándole a Dios. Pero un día el Señor lo puso de frente y le dijo, Job, quiero que te sientes, ahora voy a hablar yo. Y es ahí donde casi siempre salimos perdiendo. Porque cuando tenemos de frente a una persona y le dice, mire, yo quiero que me aclare esto. Ay, hermano, se van los colores. Pero tenemos de frente al Todopoderoso y le diga, ya hablaste mucho. Porque Job era un hombre de adoración, un hombre de Dios. Pero un día también él quería desahogarse. Y quería decirle, Señor, ¿por qué me pasa todo esto a mí? Y como cristianos a veces pasamos lo mismo. Y gloria a Dios, hermano, porque la palabra de Dios nos confronta. La Biblia dice que la palabra del Señor viene para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, tarde o temprano, la misma palabra nos confronta. Y entre ellos le menciono que la palabra del Señor por lo menos desempeña 4 funciones de confrontación en nuestra vida. Y una de ellas es que la palabra del Señor, hermano, viene y confronta nuestras vidas para cambiar nuestra forma de pensar. ¿Acaso no alguna vez usted leyendo la Biblia lo ha confrontado Dios y le dice, cambia tus pensamientos? Porque hablamos demasiado, pero muchas veces no podemos controlar nuestros pensamientos. ¿Y acaso no la palabra viene para confrontar nuestra manera de pensar? ¿Acaso, hermano, la palabra del Señor a veces no nos confronta nuestra forma de actuar? La palabra del Señor nos confronta por cómo pensamos. La palabra del Señor nos confronta por cómo actuamos. La palabra del Señor nos confronta nuestra forma de vivir. O sea que la Biblia, la palabra del Señor, nos cambia el pensamiento, nos cambia nuestra forma de actuar, nos cambia nuestra forma de vivir. Pero la palabra del Señor también viene, hermano, y nos confronta para que podamos tener mejores relaciones con los demás. Todo eso hizo Dios en una plática con una plática que tuvo con Job. Todo esto le trasladó. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos hablando de la confrontación? Porque solo para introducirme, le quiero mencionar un par de ejemplos que los seres humanos somos expertos en evadir cuando nos confronta el Señor. Un ejemplo de ello está en Éxodo capítulo 32. Dice la Biblia que Moisés subió a orar a que Dios le revelara las tablas, los 10 mandamientos. Y dice la Biblia que cuando él baja, dice que había allí un tremendo, hermano, fiestón. Y es porque Israel en 40 días que Moisés no tuvo,
Dice que levantó un becerro de oro a Aarón y todo el pueblo. Moisés no sabía nada. Moisés estaba delante de Dios. Pero escuche usted, cuando Moisés baja, había un sodomismo en el pueblo de Dios. Y cuando le pregunta, Moisés confronta a Aarón, su hermano, le dice, ¿y qué has hecho? ¿Y sabe qué le dijo Aarón? Mira, le dijo, a mí me trajeron oro y yo lo eché en el fuego y de allí salió el becerro. Oiga, mi hermano, perdóneme, ¿quién iba a creer semejante mentira? De que solo había tirado el oro y que de ahí había salido un becerro ya formado. La Biblia dice que fue Aarón que lo formó con sus propias manos. Hasta ahorita solo le estoy dando historia. Pero la mayoría de los que estamos aquí, cuando se nos confronta, vemos, hermanos, qué mentira nos inventamos. Porque la confrontación no es fácil. Viene ahora el gran Aarón y dice, yo lo tiré y de allí salió el becerro. Un segundo ejemplo es cuando Dios confronta a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Adán se esconde y le dice que tuve miedo, Señor. Pero cuando Dios le pregunta, Adán, ¿por qué desobedeciste? Cuando Dios lo confronta, Adán le dice, la mujer que me diste, esa me engañó. ¿Y qué no dice la Biblia que el pobre estaba solo y triste? Pero ahora le echó la culpa a la vieja, le echó la culpa a la hermana Eva. Y que estaba bien galante, estaba triste. Y cuando Dios le pone una esposita ahí, hermano, dice que este hombre estaba contento. Pero cuando Dios lo confronta, le dijo, esta mujer que me diste, ni pidiéndote la estaba. Ni falta que me hacía. Ah, pues sí. Ella me engañó. Y ahora viene el Señor y le pregunta a Eva, ¿qué hiciste? La culebra me engañó, le dijo. Y cuando el Señor se le queda viendo a la culebra ya no tenía quien echarle la culpa. A la serpiente. Pero somos expertos. Y otra vez, un ejemplo más de cómo actuamos frente a la confrontación. Es cuando Dios manda al profeta Samuel y le dice, Samuel, Saúl me ha desobedecido. Ve, porque lo he desechado. Dice la Biblia en el capítulo 15. Que cuando llega el profeta, le dice, Saúl, ¿por qué no obedeciste el mandato de Dios? ¿Por qué no deshaciste a Amalek y a todo lo que tenía? No, mi señor, yo lo hice todo. ¿Y qué es ese balido de ovejas y de vacas que oigo allí? ¿Y qué está haciendo ese rey vivo? Lo dejé para consagrarle al Señor. No, le dijo Saúl, tú desobedeciste la orden de Dios. Oiga lo que dijo Saúl, el primer rey. Yo te voy a pedir algo, Samuel, que me honre delante de los ancianos, que eran los líderes, y delante del pueblo. Samuel, yo te pido que no vayas a decirle a los demás que yo he fracasado. Y este es el punto. Cuando Dios nos confronta, hermano, es para que tomemos decisiones correctas. Muchos queremos mantenernos fuertes delante de las personas y débiles delante de Dios. Y yo prefiero mantenerme débil delante de Dios, por el que Él es el que perdona, el que levanta, el que restaura, el que ayuda a las personas. ¿Por qué mantener una imagen delante de los demás cuando se la ha perdido delante de Dios? ¿Por qué mantenerse? Saúl dijo, cuando lo confrontan, por favor no vayas a descubrirme. Por favor di que yo hice todo lo que el Señor, cuando él sabía que era mentira. Pero, ¿qué hace Job cuando Dios lo confronta? Y yo quiero decirle algo. Cuando Dios viene a confrontarnos, es porque quiere que rindamos cuentas de nuestras acciones. Repito, cuando Dios nos confronta, es porque quiere que asumamos responsabilidad de lo que hemos hecho. Por esto tal vez el mensaje de hoy no sea tan motivacional. Lo comprendo, pero la Biblia nos habla que Dios muchas veces tiene que confrontarnos, porque si no nos confronta, nos vamos a alejar de Dios, vamos a alejarnos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas.
Y ahora le enseño por qué Dios tuvo que confrontar a Job. Número uno, para ajustar cuentas. Job le había preguntado al Señor de todos los males. Ahora viene el Señor y le dice: Job, siéntate, quiero hablar contigo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse nombre a todas las estrellas? Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formé todo lo que ahora existe? Ahora te voy a preguntar y me vas a responder. Cuando Dios nos confronta es porque quiere ajustar cuentas con nosotros. Y sabe que esto no es para el día final. Y algunos dicen: un día voy a estar en el tribunal de Cristo y allí le voy a rendir cuentas a Dios. No, a ver si me comprende. A veces las circunstancias en nuestra vida, no le llame proceso, no le llame prueba. Pregúntele a Dios: ¿qué me quieres enseñar? Porque normalmente le damos la patada al diablo. El diablo es el culpable. No. A veces Dios tiene que usar las circunstancias para que ajustemos cuentas. Y no estoy hablando que posiblemente haya pecado. Estoy hablando que nuestras quejas muchas veces no son las correctas delante de Dios. Nos quejamos por una cosa, nos quejamos por otra, y ahora viene el Señor y le pregunta a Job: dime dónde estabas cuando yo tiré las medidas de la tierra. Job, dime si conoce las profundidades, sabe dónde están las bases de la tierra. Job, quiero que me respondas: ¿quién puso la piedra angular? Quiero que me respondas: cuando alababan todas las estrellas del alba. ¿Sabe que la Biblia, cuando habla de las estrellas, dice un salmo que Dios las llama hasta por su nombre? Nosotros nos hemos inventado las 7 cabritas, que tonterías, pero Dios le da risa, ¿verdad? Porque a uno cuando está niño lo pone: mira, están las 7 cabritas. Pero la Biblia dice que Dios le puso nombre a cada una de ellas. ¿Qué le quiero enseñar esta mañana? Que muchas veces la confrontación de parte de Dios es porque necesitamos ajustar cuentas delante de Él. ¿Se acuerdan ustedes de aquella anécdota que le cuentan en la escuela a uno? De un niño que un día le dejó una carta en la almohada a mamá. Ya cuando estaba grande le dijo: mamá, quiero que me pagues. Te voy a hacer la cuenta de todo lo que me debe, de todos los mandados que te he hecho. Y empezó de todos los trastes que te he lavado, de todo esto. Y empezó a hacerle la cuenta el hijo. Y le dejó la carta a la mamá. La mamá le dio risa y dijo: perfecto. Pero al siguiente día viene la mamá y dijo: le voy a corresponder de la misma manera. Hizo una carta y le dijo: hijo, yo le voy a pagar, pero también le voy a pedirle que usted me pague las cuentas. Y empezó a decirle: lo tuve 9 meses aquí adentro. Usted, mire, fui tantas veces al hospital por usted. Mire, me va a pagar cada dolor de cada vez del parto. Y le pasó a sacar la lista. Y se dio cuenta el hijo que salía perdiendo. A ver si me comprende. Pero la Biblia dice que él le puede decir el barro al alfarero que no me gusta como me está formando. Lo que yo le vengo a decir esta mañana es que cuando Dios nos confronta es para que nos demos cuenta que hay un Dios poderoso, sublime, y que nosotros necesitamos ser moldeados por Él. La confrontación viene, hermano, para que nosotros pongamos los pies en la tierra. Óigame, por favor, no se me vaya a molestar. ¿Cuántos oramos diciéndole: Señor, pero tengo un Dios fiel? ¿Cuánto le cantamos y le reclamamos al Señor: no me vas a fallar porque tu fidelidad es grande? Sí, pero en la confrontación Dios le pregunta: yo soy fiel, pero tú eres fiel conmigo. En la confrontación viene usted y le pide bendiciones materiales. Pero Dios le pregunta: ¿eres fiel conmigo? En la confrontación es cuando usted viene a pedir milagros, sanidades, pero Dios le pregunta: ¿cuánto estás orando? ¿Cuánto tiempo pasa conmigo? Porque la confrontación es ajustar cuentas. Ay, yo no sé por qué, si Dios es tan bueno, a mí no me bendice. ¿Y usted cómo es delante de Él? Ay, que tengo un Dios fiel, sí, pero muchas veces no somos fieles con Él. ¿Cuántas veces, hermano, Dios tiene que poner la silla de frente, como lo hizo con Job, y lo confronta para ajustar cuentas, ajustar detalles de nuestra vida? Los que estamos aquí casados,
rejuntados o como sea. Sabe, hermano, que sí es feo cuando uno se queda ahí hablando con la esposa. Uno de los errores más grandes que uno puede cometer de casar es hablar con la esposa y decirle que no te gusta de mí para cambiar. Eso es un error. Yo le saco 3 a ella me saca 25. ¿Te ha pasado alguna vez, hermano? Decime qué necesitas cambiar. Todo, tu cara y tu cuerpo también, le dicen. Todo. Vamos a buscar cuentas para que este matrimonio funcione. Vamos a arreglar. ¿Qué tenemos que arreglar? Ay, hermano, todo. Esto es para los que estamos ahí. Gloria a Dios por los que están solos, viudos y que se quedan así. Pero ajuste de cuentas no es fácil. Porque es cuando se pone en evidencia lo que nos dan, pero lo que estamos dando. Alguien está comprendiendo. No es tan motivador lo que le estoy enseñando. O sea que la confrontación de Dios es para que reconozcamos lo que somos. Número 2. ¿Para qué Dios nos confronta? Porque quiere revelarse a nuestra vida. ¿Sabe qué dice Job ahora? Respondió Job a Jehová y le dijo: reconozco que tú todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Sabe que cuando Dios sienta a Job en el capítulo 38, en el capítulo 40, las 2 veces que Dios le dio un torbellino empieza a hablarle, ahora Dios se le revela a Job y Job dice: de verdad que yo no conocía a Dios. Sabe que la confrontación de Dios no es como la que hacen los hombres para avergonzarnos, para achicarnos, para humillarse y pararse en nosotros, humillarnos, sino que muchas veces cuando Dios nos confronta es porque quiere revelarse. Saulo iba a perseguir a la iglesia, Hechos 9. Y dice la Biblia que Dios, hermano, derribó a Saulo y lo hizo comer polvo. Y allá cuando estaba en tierra, ciego, temblando por una luz, hermano, que le rodeó, ahora le dice: Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? Saulo, hermano, temblando, le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Lo confronta ahora. Y sabe que cuando lo confronta, el Señor pudo dejar a ciego a Saulo para toda la vida. Pero le dijo: después de 3 días te vas a levantar y vas a predicar delante presencia de reyes, de gentiles y de todo. Porque cuando Dios te confronta es porque se te quiere revelar. No es para pararte en ti, es porque te quiere levantar. Y vas a conocer la grandeza, la belleza de su poder. Cuando Dios nos confronta es porque quiere hacer algo poderoso. ¿Alguna vez usted se ha sentido, hermano, perdóneme, pero topado a la pared? ¿Alguna vez se ha sentido así que ya no tiene? Dice: hoy sí estoy topado. Pero sabe que Job, viene Dios ahora, pone a Job y le dice: Job, voy a hablar yo. Pero ahora Job dice: Señor, la verdad que yo no te conocía. Oígame, por favor. Job capítulo 1 dice que Job tenía 7 hijos, si no me equivoco. Y dice la Biblia que hacía sacrificios por cada uno de ellos. O sea, así para que me entienda, Job se echaba 7 cultos todos los días. Mientras usted solo hace uno y ya se me está durmiendo. Pero él hacía 7 cultos. 7 cultos, para que usted me entienda. Pero dice Job hasta en el capítulo 40: yo no te conocía. O sea, le pregunto: ¿le conoce usted al Señor? Con ese cultito que se está echando cada 15 días. ¿Conoce usted al Señor? ¿Conoce usted a Dios? Tal vez no, tal vez sí. Pero si no lo conoce, a veces Dios nos va a confrontar para poderse revelar. Yo sé que lo tengo aburrido a usted, pero en una prueba más dura de mi vida fue cuando Dios se me reveló a mí. Yo tuve una experiencia sobrenatural con el poder de Dios. Y a tal grado que yo quedé mal. Yo no me acordaba y le digo a un amigo que se llama Gerardo: Gerardo, yo voy a pasar consulta porque estoy mal. Él me dice: ¿qué sentís? Es que le digo: yo siento no
como que mi espíritu, mi alma no asiente en mi cuerpo. ¿Y por qué? Me dice, es que cuando me acuesto siento que se me sale el espíritu y tengo que estar tocando porque no siento el cuerpo. ¿Y cuánto tenés? Ya tengo varios días, como 8 días. Y me dice, ¿y cuándo pasó eso? Y me acordé que había tenido una revelación una noche orando. Quedé tan afectado que viajaba en la 30B. Y de repente iba agarrado en los barrotes y de repente se me aguadaba el cuerpo y golpeaba a alguien, caía de rodillas porque el cuerpo me andaba temblando. Yo dije, estoy enfermo. Y este amigo me dice, no estás enfermo. Lo que pasa es que el Dios poderoso simplemente te dio una probadita de tu poder. En los peores momentos Dios se revela, pero no se revela para humillarte, se revela para levantarte, se revela para hacerte sentir que no estamos solos en este planeta. ¿Sabe que ahora Job dice, Señor, tú conoces todo, no hay pensamiento que se esconda de ti? O sea que hay capítulos que Job no habló, solo pensó. Hay aquí personas que nunca se han quejado con su boca, porque son muy prudentes. Pero se han quejado con sus pensamientos. Y Dios lo sabe. Hay gente aquí que dice, no, yo jamás he hablado de esas cosas. No las ha hablado, pero las ha pensado. Y por eso es que ahora dice, no hay pensamiento que se esconda de ti. Hay veces que Dios usará la confrontación para revelarse lo precioso, lo grande y tocar el fondo de nuestro corazón. A través de muchos hombres de la Biblia, Dios tuvo que confrontarlos para revelarse. Así de que si alguna vez se siente que ya no puede más, Job dijo, ya estoy llegando, ya no. Su capítulo último de quejas fueron el 37, donde él empieza a hablar de la miseria de la vida humana. Y allá en el capítulo como 15 y 13 dice, el hombre nacido de mujer, nacido en dolores y quebrantos, viene como una sombra y como una sombra se va, y empieza a describirla como es la vida humana. Pero ahora en el capítulo 40 le dice, Señor, ahora lo que puedo entender es que tú lo sabes todo. Hay veces que no hablamos, pero Dios sabe interpretar hasta los latidos de nuestro corazón. Dice el escritor del Salmo 39, no está la palabra en mi boca y aquí que tú ya la sabes toda. No estaba en mí sentarme ni levantarme, pero tú ya sabes cuántas veces me voy a sentar y me voy a levantar. No estaba esto, hay veces que usted dice, mire, esto no estaba en mí poder ir a Popa, pero se va para Popa. Yo ya sabía que usted iba a Popa. Esto no estaba en mis pensamientos tener que comer esto, pero yo ya sabía lo que va a comer usted. Lo que le iban a regalar y lo que le van a invitar más tarde aquí de los antojitos. Yo ya lo sabe todo. ¿Para qué Dios nos confronta? Uno, para ajustar cuentas. Diga conmigo, Dios nos confronta para ajustar cuentas. Dos, Dios nos confronta para revelarnos. Tres, Dios nos confronta para que no compares tus pequeñeces con su grandeza. Algunos de ustedes alguna vez han orado como el pastor. Señor, no mira la gran prueba que tengo. Me han hecho daño, sí. Tengo un enfermo en casa. Estoy mal económicamente. ¿Alguna vez usted ha orado así? ¿O solo el pastor ora así? Señor, me estoy volviendo viejo. Pero entre más viejo, más guapo, dice. Señor, me preocupa mi belleza, dijo uno. ¿Alguna vez se ha quejado usted por los problemas que tiene? ¿Sabe que Dios le enseña a Job? Ay, mire qué precioso. Versículo 43. Ahora viene capítulo 42:3, dice 42:3. Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, pero yo no las. O sea que no, hasta ese momento seguía estando enfermo. A ver si me comprende. Job hasta este momento estaba en la misma condición, pero había habido un cambio, una visión dentro de él. Y ahora Job dice, pero hombre, pero por lo que me estaba quejando y no entendía la grandeza de Dios para mi vida.
Óigame, por favor. La mayoría de los que estamos aquí dedicamos más tiempo pensando en los problemas que tenemos que en la grandeza de Dios. Creo que en el himnario inspirado aparece, no me recuerdo a dónde lo leí, pero qué hombre de Dios aquel que escribió: cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, ¿qué más dice? Al oír tu voz en los potentes, ¿y qué más? Y ver brillar. ¿Sabe qué estaba viendo yo el día de ayer? Que hay una parte en el planeta Tierra que nunca oscurece. Imagínense ustedes, donde no se duerme. Pero mire qué maravilloso es Dios. ¿Cuántos pudieron descansar anoche? Bendito Dios que tenemos una noche y tenemos, no se le nota que ha descansado. Tenemos una noche y tenemos un día. Qué rico levantarse después de haber reposado, no sé, 8, 6, 5 o 10 horas, pero que usted se levante y dice: ay, Dios. Alguien decía en el Facebook este día, el día de ayer o antier por ahí: gracias a Dios que no se le olvidó despertar. Gracias a Dios que no se le olvidó despertar. Gracias a Dios que cuando Él le dé una orden a su cerebro, usted empieza a moverse. Hablaba con Jorgito, el muchacho que tuvo un accidente casi un año. Él ya camina por sí solo. Y me acuerdo cuando lo visité, que él estaba en cama y él me dice: pastor, hermano, me dice, yo empecé a mover. El cerebro solo dio orden para que yo moviera un dedo. Después el cerebro empezó a dar orden para que moviera 2 dedos. Después empecé a mover la mano, empecé a mover todo el antebrazo, después el otro, después el pie, después comencé, ahora pues de casi 8 meses después, hermano, ya empieza él a caminar por sí solo, empezó a llegar con muletas a la iglesia, ahora va sin muletas a la iglesia. Me dice, ¿y sabe qué? Me dice, a pesar de las perforaciones que le hicieron, ya me dan tiempo de cantar en la iglesia, ya me voy a la iglesia. Y lo más asombroso es que le digo, ya maneja, ya me voy, pastor, ya manejo. Me dice, todo gracias a un Dios que lo puede hacer todo. Yo vengo a decirle esta mañana, deje de quejarse, empiece a ver la grandeza de Dios y ya no nos quejemos por pequeñeces. A veces nos quejamos por un pelo que nos está cayendo, hermano. Yo llegué asustado donde la hermana Mayra, una cana. Ya me la voy a pintar y me la voy a pintar de verde. Dios me ayude. Nos quejamos porque tenemos un par de zapatos. ¿Y cuántos pies tiene, hermano? Hay solo un síndrome por ahí que hay de hermanas que tienen el síndrome del 100 pies, pero de lo contrario solo tiene 2. Nos quejamos porque no tenemos ropa suficiente o porque toda la ropa la ensució y no tiene con qué ponerse. Eso se llama haraganería. Pero Dios nos bendice y nos quejamos por una enfermedad, nos quejamos porque, hermanos, tenemos muchas veces pocos recursos, cuando la Biblia dice que vale más la vida que todos los afanes de la tierra. Si usted tiene vida, tiene esperanza, ya no empiece a quejarse, vea la grandeza de su Dios. Amén. A veces necesitamos, hermanos, podernos parar a la orilla del mar. Decirle, Señor, ¿cómo hiciste esta obra tan perfecta? ¿Cómo es que todos los ríos van a caer y yo siempre que voy lo ayudo? ¿Cómo es que han hecho el canal de Panamá? Que la descarga la hacen de un lago dulce para nivelar y llegar a nivel del mar.
Porque yo antes me imaginaba que solo habían hecho el zanjo ahí, que ahí pasaban. No, 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 no. Hay un desnivel, parece, no sé si de 40, 50 metros. Y ellos hacen subir esas aguas, hermano, por cúbicos hasta llegar al otro nivel. Agua dulce, dice ahí los de la historia, que cada vez que pasa un barco, pierde no menos de 80,000 litros de agua. Cada vez que pasa un barco diario, un barco. Y ese lago dulce nunca se ha quedado sin agua. Dígame usted, si no hay una mano poderosa detrás de todo esto. Y yo afligido por una verruga que me ha salido. Hay que ver a qué problema tengo. Tengo días de no ir al pollo, no sé tal, o al restaurante. Hermano, usted está bendecido. Dígale que está a la par. Está bendecido, no te quejes. ¿Sabe por qué Dios nos confronta muchas veces? Porque estamos afanados en las pequeñas. Y que estoy mal porque alguien no me hable. Que no le hable, coma más, hermano. Es que usted no sabe la pena que tengo. Mi marido ya no me ha dicho que no me ame. Dios le dice que la ama. Los hombres somos petuntes, somos duros, pero hay un Dios tierno y amoroso. Muchachos que están llorando porque no tienen novia, no molesten. Yo llegué casi a los 30 años y le decía, Señor, ¿y cuándo? Pero Dios un día me dijo que hay que abrir la boca para poder conseguir, ¿verdad? ¿Por qué nos quejamos por cosas pequeñas? A veces Dios tiene que confrontarnos. Mire, hermano, se ve cómo Dios lo confronta a uno. Yo esto se los he contado a ustedes. Cuando a la hermana Mayra le iban a hacer prácticamente en menos de 2 meses 2 operaciones. La cesárea por el niño. Y luego, hermano, después de tanta cosa, de correr de un hospital a otro, el hospital de la Nueva, a hospitales particulares, decían, no la podemos operar porque está inflamada, así no te la toca. Y la llevaba, hermano, nada más le daban para el dolor. Secaron prácticamente la leche materna y dijimos a meterle pacha al niño y corríamos. Yo a veces el niño lo depositaba en un lugar para mientras andaba con la hermana Mayra. Era un calvario terrible. Pero por fin en 2 meses 2 operaciones. Yo me quedo en una pared del hospital de la Sacamil agachado. Una muchacha se me queda viendo y me dice, ¿por qué se preocupa? Me dice, Dios tiene que usar a alguien para confrontarme. ¿Por qué se preocupa? Me dice, yo veo que su esposa es una muy buena persona, me dijo. Y a usted no lo conozco, pero siento que es una buena persona, me dijo. Y en eso me dijo, esté tranquilo, me dijo que va a salir bien. Oiga, hermano, el diablo evangelizando a un pastor. Esté tranquilo, me dijo que va a salir bien, me dijo. A mí me han hecho, nunca se me olvida eso. A mí me han hecho 7 operaciones y se levantó la blusa. Y soy mala hierba, me dijo. Y he salido, me dijo. Y yo que veo a su esposa una buena, y a usted que lo ve, usted va a salir bien. ¿Cómo cree que salí de ese hospital yo? La mala hierba me había aconsejado. A veces Dios tiene que confrontarnos porque nos estamos quejando por pequeñeces y Dios tiene cosas más grandes para nosotros. ¿Alguien está comprendiendo por qué Dios tiene que confrontar? Porque dedicamos más tiempo a las cosas pequeñas que a la grandeza de Dios. Es más, yo le aconsejo, cuando usted esté pasando malos momentos, devórese los salmos. No sé, pero ahí hay una riqueza de la grandeza de Dios. Veo a un escritor que dedicó 73 salmos solo hablando de la grandeza de Dios. Solo hablando del poder, solo hablando, hermanos, de entre ellos usted va a encontrar salmos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Nunca su queja, sino la grandeza de Dios. Número 5 o 4, creo. ¿Para qué Dios nos confronta? Para bendecirnos. A ver si me ayuda. La primera razón por la cual Dios nos confronta era para ajustar cuentecitas. Número 2, cuando Dios nos confronta es para revelarse a nosotros en los malos momentos. Número 3, cuando Dios nos confronta es para que no nos enfoquemos
en las pequeñeces, sino en la grandeza de Dios. Número 4, cuando Dios, hermano, nos confronta, es para, ayúdeme, es para, ¿sabe qué dice Job capítulo 42, versículo 10? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido. Cuando Dios confronta a Job, después del capítulo 38 al 40 y 42, en el 42 Dios le dice: Job, hasta aquí he permitido que el diablo te haga pedazos, hasta aquí te vas a quejar, hasta aquí hay un antes doloroso, pero viene un después con doble bendición. Job, aquí ha pasado el proceso, ha terminado la fecha de todo lo que te ha pasado. Ahora que te confronto, te voy a bendecir. Óigame por favor, ¿cuántos saben que los problemas, que las fechas, que las enfermedades tienen una fecha de vencimiento? Nosotros, yo no lo sé, usted no lo sabe, pero Dios dice: y hasta aquí quitó la aflicción Dios de Job, y lo bendijo el doble cuando hubo orado, dice. Aquí le llama amigos, pero usted sigue leyendo el capítulo y dice que Dios dijo, Job le dijo a Job: estas personas no han hablado lo correcto delante de mí. O sea que todo lo que vinieron a hablarte en nombre mío, yo no lo hablé, Job, pero aún así perdónalos, ora por ellos y te voy a bendecir. ¿Sabe cuál era la clave ahora? Que Dios estaba dispuesto a confrontar a Job, a decirle: siéntate, te voy a hacer un par de preguntas, porque te quiero bendecir. Hermanos, muchos de los que estamos aquí, Dios está llegando a su punto donde quiere bendecir. Y yo sé que cuando Dios nos da una palabra es por algo. Y yo sé que a veces hemos pasado malos momentos. Y a veces la misma gente nos ha confrontado. Y si usted es hijo de Dios, ¿por qué está así? Y si usted le sirve a Dios, ¿por qué está en ese proceso? Y si usted está en la iglesia, ¿por qué está enfermo? Y si usted es pastor, ¿por qué está en esa condición? Mas no sabe que toda esa confrontación me está llevando a un momento clave donde Dios quiere obrar, donde Dios me va a decir: hasta aquí llega, te voy a quitar la aflicción, te voy a quitar el dolor. Yo no sé si usted lo va a celebrar esta mañana, pero hay un Dios que está a punto de quitar toda aflicción y todo dolor para poder bendecir nuestras vidas. Quiero que esté de pie y podamos contestar la última pregunta esta mañana. Ya hablamos de la confrontación, ahora quiero resumirle en 4 respuestas una pregunta. ¿Para qué Dios nos confronta? ¿Por qué Dios confrontó a Job? ¿Qué es lo que quería Dios de Job? Lo primero que quería Dios es que Job reconociera que Dios es soberano. ¿Sabe? Muchas veces Dios tiene que confrontarnos para decirnos: yo soy. ¿Sabe qué significa soberano? Que Él es Dios absoluto en hacer lo que Él. No les voy a mencionar el caso, pero este año yo le hice un reclamo al Señor por una persona que dediqué mucho tiempo con ustedes orando. Le dije: Señor, no es posible. Allí en esa esquina llorando un martes. No, Señor, no acepto esto. Y Dios me dice: yo soy soberano. Eso significa que tienes que respetar las decisiones de un Dios sabio. Hay cosas que te van a doler, pero tienes que aprender a respetar las decisiones de un Dios sabio. La misma pregunta le hice al Señor hace 15 años atrás, que por qué se había llevado a mi hermana. Y Dios me dijo: yo soy soberano. Y esto significa que tienes que aprender a respetarme, que yo soy sabio y poderoso, y puedo hacer lo que quiero a la hora que quiero y con quien yo quiero. Ahora Job entiende y dice: Señor, me aparto, habla lo que quieres. ¿Para qué Dios nos confronta?
para que ya no hablemos lo que no entendemos. En este capítulo Job dice: yo hablaba lo que no entendía. Hermanos que estamos aquí, muchas veces hemos hablado cosas solo por hablarlas, pero no las hemos entendido. Hemos venido al altar a hacerle reclamos a Dios. Hemos ido a la Biblia y le hacemos reclamos a Dios, pero no hemos entendido. Y yo creo que de aquí en adelante con este tema deberíamos de medir lo que vamos a hablar, no solo ante Dios, sino ante los hermanos. No le diga a la gente que la Biblia dice lo que la Biblia nunca dijo. A veces enjuiciamos a alguien y le decimos: usted está así porque la Biblia dice. No, la Biblia no lo dice. Martín Lutero dijo una vez: yo callo donde la Biblia calla. Porque muchas veces agarramos la Biblia para mal aplicarla y estamos hablando lo que no entendemos. Antes de aplicar la palabra tenemos que estudiar el antitexto, el contexto, el trasfondo histórico, para no caer en un error y aplicarle la Biblia a alguien y hundirlo. Porque estamos hablando lo que no entendemos. Casi siempre nosotros nos dejamos llevar por lo que otras personas dicen. Dice que andan diciendo esto. No, usted lo vio, usted lo comprobó. Usted sabe que así es. Y esa cultura le hemos traído hasta la esfera de la vida cristiana. ¿Para qué Dios nos confronta? Para que tengamos una mejor relación con Él. ¿Sabe que Job, después de la confrontación, le dijo: Señor, hablaba lo que no entendía? Pero oiga lo que le dijo: mas ahora mis ojos te ven. Sinceramente, aunque nos duela, ¿cuántos quieren que Dios nos confronte? ¿Sabe qué va a pasar después de la confrontación? Usted va a poder ver. Casi siempre cuando una persona nos confronta es para humillarnos, achicarnos y hacernos ver lo mal que somos. Pero cuando Dios confronta a Job, ahora dice la Biblia que Él le dice: ahora mis ojos te ven, Señor. Antes había ayunado, había orado, había servido, había aguantado, pero nunca te había visto. Y lo último, muchas veces Dios nos va a confrontar y espera de nosotros que le preguntemos a Él antes que a las personas. ¿Sabe cuál fue el error de Job? Que mayoría de los capítulos del libro de Job, ¿sabe de quién son? De un hombre llamado Elifaz. Y el otro, que se me olvida el nombre, Temita. ¿Sabe que la mayoría de esos capítulos son de ellos? ¿Y sabe que llegaban a decirle a Job? Job, tú estás en la desgracia porque tu familia tiene la culpa. Job tiene que empezar a examinar. Y empezó, le dedicaron capítulos y los zarandearon a tal grado que Job se sentía un inútil. Grave error que muchos de nosotros, la pena que cargamos, la hablamos con los demás y no con el mero que la puede. ¿Sabe cuál es el gran error de nosotros? Que cuando nos sentimos solos le decimos a la persona y no al Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el gran error de nosotros? Que cuando nos sentimos vacíos buscamos una persona que nos pueda ayudar, cuando tenemos un manantial de agua viva donde correr. ¿Sabe cuál es el error de nosotros? Que muchas veces vamos a los estanques que dice la Biblia que se seca y no a la fuente de agua viva. Y aquí en adelante, cuando Dios los confronta, corra a Él y para las personas. Ya no corra al Facebook a desahogarse. Ya no corra al WhatsApp. Ya no corra a las redes sociales. Corra a Dios. Corra a Él. Ahí donde está. Si esta mañana puede decirle: Señor, gracias. Y si